Señoras y señores, amigos y amigas periodistas, muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a este encuentro semanal con los medios de comunicación. Es el número 12 de esta jornada que hemos agotado de encuentros muy exitosos, así que agradecemos de manera especial por la difusión del mensaje cada semana que se da acá en esta casa de gobierno. Pueden, como de costumbre, seguir esta cobertura a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, en @presidenciaRD. Eduardo Quincose y el equipo de comunicación digital nuestro están emitiendo toda la información que aquí se da para que sea interactivo y las personas que siguen nuestro usuario de Presidencia RD sean parte de este encuentro también. Hoy es lunes 13 de mayo y nos acompaña el señor director general de presupuesto, quien es experto en diseño y ejecución de políticas públicas en el ámbito monetario, cambiario y fiscal, el señor Luis Reyes. Tenemos temas de agenda. El gobierno logra reducir el déficit en el primer trimestre del año, más de lo programado en la Ley General de Presupuesto General del Estado para el 2013. La reasignación presupuestaria para la ejecución de obras de vital importancia en la agenda de gobierno, sociedad y la consolidación fiscal del gobierno. Así que la bienvenida al señor Luis Reyes y, por supuesto, al señor director general de la Dirección General de Comunicación de Presidencia, señor Roberto Rodríguez Marchena, que de inicio tiene unas palabras para todos los y las aquí presentes. Les recibimos. Me siento muy contento de estar esta mañana aquí, sobre todo con la presencia de Luis Reyes, a quien saludo y doy las gracias por venir hasta aquí, a este Palacio Nacional, a compartir con los periodistas acreditados en esta fuente. Debí haber dicho estas palabras quizás hace 2 semanas, cuando comparecieron aquí Gonzalo Castillo, Freddy Hidalgo y otros ministros, dando cuenta sobre la feliz noticia de que el gobierno dominicano pues dispone de más recursos para la reactivación económica, para las políticas que ha definido el presidente sobre creación de empleo y creación de riquezas. Hoy tenemos a Luis Reyes aquí con nosotros y debo decir ante él y ante ustedes que tenemos uno de los funcionarios más capaces, más fundamentales además, para nuestro país y para nuestro gobierno. Es un motivo de orgullo tener un profesional de sus condiciones al frente de la Dirección General de Presupuesto y en su condición de viceministro de Hacienda. Y esto lo digo, y parecería una tontería volver a insistir en ello, es que el presupuesto del país, y cuando uno mira el presupuesto, uno sabe hacia dónde va el país. Porque los políticos pueden decir cualquier cosa, pero el presupuesto es que revela las verdaderas intenciones de un gobierno. La palabra, el papel lo resiste todo, pero si usted analiza el presupuesto de un país, usted se dará cuenta de las reales intenciones de un gobierno, de una administración. De manera que si usted quiere tener una verdadera radiografía de las intenciones y al mismo tiempo usted quiere anticipar lo que va a pasar y va a ocurrir en un país, mire el presupuesto, cómo distribuyen las partidas. Por eso el gobierno, el pueblo dominicano, la sociedad dominicana entera, estuvo muy feliz cuando en el presupuesto general de la Nación y ley de gasto público se consignó el 4% del PIB para la educación, porque eso, en los hechos, revela la verdadera intención. El discurso pudo haber sido, bueno, apoyamos la educación, sí, pero ¿dónde están las cifras? Ahí están las cifras en este caso. Queremos incentivar la creación de empleos, la creación de riqueza, queremos estimular determinados sectores. El presupuesto es un instrumento para apuntalar el discurso político, las intenciones políticas. Entonces, nosotros tenemos, y ustedes también, la oportunidad de conversar hoy con Luis Reyes. De modo que quería decirles esto a ustedes porque para nosotros reviste una trascendental importancia la Dirección General de Presupuestos y sobre todo el magnífico trabajo que están haciendo ellos desde allí para sostener con los hechos lo que ha sido y fue el discurso del presidente Danilo Medina. De modo que bienvenido Luis por aquí y bienvenido todos ustedes. Muchas gracias, bienvenido a ti y a todos los presentes. Para mí es un placer y motivo de satisfacción estar aquí con ustedes. Miren, quisiera comenzar este diálogo con ustedes señalando lo siguiente.
Si nosotros fuéramos a resumir las metas del gobierno en lo que tiene que ver con el presupuesto, la política fiscal a corto plazo, señalaríamos lo siguiente. Lo primero es que el gobierno, a través de sus voceros autorizados y particularmente del presidente de la República, don Danilo Medina, se comprometió a fortalecer las cuentas fiscales, a iniciar un proceso de consolidación fiscal que hiciera sostenible el cumplimiento de las obligaciones que enfrentaba el gobierno dominicano a corto, a mediano y a largo plazo. Ese fue y es nuestro objetivo fundamental, hacer sostenible las cuentas fiscales a corto, mediano y largo plazo. Y para ello nosotros convocamos el apoyo de la población solicitándole su aprobación para que el Congreso de la República aprobara la reforma tributaria que tuvo lugar. Nosotros señalamos en ese entonces que la aprobación de esa reforma tributaria iba a contribuir de manera decisiva a crear las condiciones para que eventualmente no solamente se redujera el déficit fiscal proyectado en ese momento, sino que nos iba a permitir que el país pudiera ir a los mercados financieros internacionales a colocar los instrumentos de deuda de gobierno en condiciones que fueran ventajosas para el país. Y aprobada la reforma, sometimos al Congreso un proyecto de presupuesto que establecía unos objetivos extraordinariamente ambiciosos en términos de reducción del déficit fiscal. Recordemos que en el presupuesto de este año tenemos establecido un déficit fiscal de 2.8% del Producto Interno Bruto. 2.8%. Y lo que hicimos, una vez aprobado ese presupuesto, es hacer una programación del gasto mensual y trimestral que nos permitiera cumplir con esa meta de 2.8% de déficit del Producto Interno Bruto. La ejecución de esa programación del gasto en enero-marzo, como es del conocimiento de ustedes, fue 0.5% por debajo de lo que nosotros teníamos previsto. Se previó un déficit de 0.7% al finalizar el mes de marzo y concluimos con una ejecución de un déficit de 0.1%, es decir, 0.5% por debajo de la programación. Todo esto ayudó a crear las condiciones para que el país pudiera ir a los mercados internacionales y colocar los instrumentos de deuda en los términos ventajosos que fueron colocados. Una vez cumplido ese propósito y una vez verificado que nosotros estamos adelantados en el cumplimiento de la meta del 2.8% de déficit para este año, entonces el gobierno consideró la posibilidad de reorientar transitoriamente la política fiscal para apuntalar el desempeño de la economía, para apuntalar el crecimiento económico y la creación de empleo. Y para esos fines se diseñó un programa de expansión del gasto en proyectos de vital importancia para la población y a través de instituciones que pudieran hacer un uso lo más rápido posible de estos recursos para que pudiera impactar el nivel de actividad económica. Debo destacar lo siguiente. Lo primero es que ese esfuerzo se hace mediante una labor combinada de política monetaria y de política fiscal. La política monetaria, como ustedes conocen, a través de lo que las autoridades monetarias transmitieron a la población la semana pasada, puso a disposición del público más de 20.000 millones de pesos mediante la reducción del encaje legal. Ese efecto normalmente demora algunos meses. El impacto del gasto fiscal es mucho más rápido y eso fue lo que se tomó en consideración a la hora de diseñar este plan de aumento transitorio del gasto fiscal
el gasto real y efectivamente, para conocimiento de ustedes, se aumentó en casi 5.000 millones de pesos, 4.916 millones que se pusieron a disposición de las instituciones que van a ejecutar ese gasto. Se puso a disposición, repito, la semana pasada y se programaron con esas mismas instituciones el desembolso de los montos restantes, que son unos otros 5.000 millones de pesos. Con esto nosotros estamos convencidos de que podemos apuntalar el crecimiento, y nos da la satisfacción de que ya el proceso de avance que tenemos en términos de consolidación fiscal permite que el gasto público comience a jugar el rol que nosotros siempre quisimos, no que se utilizara solo para la consolidación, solo para hacer sostenible la cuenta, sino que al mismo tiempo en situaciones como esta fuera posible hacer política de gasto expansivo en algún momento para que ayudara a cumplir otros objetivos de política económica, como en este caso el crecimiento y el empleo. Yo creo que esos son los grandes logros que nosotros hemos tenido desde el punto de vista de las políticas públicas. Desde el punto de vista institucional, hay aspectos que yo quisiera destacar, que no quiero dejar pasar la oportunidad para resaltarlo ante ustedes y ante la población. Uno de los aspectos de mayor preocupación posiblemente para la ciudadanía es el relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones que se adoptan desde la administración pública. Y yo quiero decir lo siguiente: en el caso de presupuesto, nosotros publicamos un informe correspondiente a enero-marzo, y en ese informe ustedes en la introducción encontrarán de manera destacada un cambio institucional que a muchas personas puede haberle pasado desapercibido, y yo quiero aprovechar este escenario para resaltarlo. Nosotros hemos establecido un sistema de cuotas trimestrales para las instituciones, que no es más que lo que nosotros técnicamente le denominamos la programación trimestral del gasto. ¿En qué consiste esto? En que se le dice a cada institución el monto que se le va a asignar en el trimestre, y mensualmente se le va cargando en su cuenta una partida sobre la que ellos pueden girar, que ellos pueden distribuir a discreción. ¿Y cuál es la importancia de esto para ustedes y para la población? La importancia de esto es que el poder discrecional que tenía el director de presupuesto, que tenía el ministro de Hacienda, para aprobar caso a caso cada una de las solicitudes de pago que le hacían las instituciones, ahora se le está transfiriendo a cada uno de los incumbentes de las diferentes instituciones del Estado. Y eso, en términos institucionales, supone un cambio importante, un cambio significativo. No hay que ir a la dirección de presupuesto para que el director le apruebe la compra de agua potable, por señalar un caso. No tiene que ir para la adquisición de un bien o servicio a solicitarle al ministro de Hacienda que se le apruebe cualquier aspecto relacionado con las operaciones de una institución. En este caso, el incumbente ya sabe los recursos de que dispone, y él puede hacer la distribución según los planes que tenga esa institución. Reitero, se transfiere ese poder discrecional que tenía anteriormente el ministro de Hacienda y el director general de presupuesto para aprobar gasto caso a caso a cada una de las instituciones, y esto ahora está en manos de los incumbentes de cada una de las instituciones del Estado. Este aspecto, desde el punto de vista institucional, es crucial, fundamental para poder avanzar en todo lo que tiene que ver con la ejecución ordenada del presupuesto, con la ejecución de los programas de pago ordenados a través de la Tesorería Nacional,
institución, por cierto, con la que nosotros trabajamos de manera muy coordinada, muy de cerca, y que ya precisamente está avanzando en este aspecto, en hacer una programación de pago a tono con la programación que hace presupuesto, de cara a disminuir el tiempo que tardan la emisión de los cheques, de la transferencia que realiza la tesorería para saldar la cuenta que generan cada una de las instituciones del Estado. Repito, observen cómo la programación de gasto desemboca en una programación de pago que va a cortar los plazos de pago de las obligaciones del Estado, y esto es otro de las metas que se propuso la presente administración de gobierno y que yo de manera complacida lo comento aquí delante de todos ustedes. Yo creo que con esto le estoy dando algunos elementos de cuáles son las cosas más relevantes, más trascendentes. Y como decía Roberto durante su introducción, el propósito de mi intervención hoy, más que venir a dar una cátedra magistral sobre las cosas que nosotros hemos hecho, es tener un diálogo abierto, directo con ustedes, y entonces responder las preocupaciones que puedan tener ustedes y los ciudadanos respecto a la ejecución del presupuesto y aspectos relacionados con él. Así es que estoy a la orden de ustedes. Perdón, Luis, aquí están lo que se ha entregado de acuerdo a los 9.000 millones, ¿no? Esto lo vamos a distribuir ustedes, aquí están las partidas, ¿no? Así es. Aquí vemos que a Obras Públicas se le entregó 1.000 millones ya, ¿verdad? Así a la es. Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, 600 millones. Para nuevas edificaciones, 50 millones. Al INDRI, 300 millones. Al INAPA, 300 millones. A la CAS, 200 millones. A Coravega, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, 50 millones. Al de Romana, al Acueducto de Romana, 23 millones. A la Corporación de Acueducto Corazán de Santiago, 200 millones. A Coraplata, 75 millones. A la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, 250 millones. Para el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, 50 millones. Para la colocación de cámaras de seguridad son 800 millones. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, 18 millones. Al Banco Agrícola, 1.000 millones. Y tiene previsto entregarse unos 1.000 millones también a Promipyme Banca Solidaria. Pero esto lo van a tener ustedes. Vamos a entregar una copia con todas las partidas a cada uno de ustedes. Ok, bueno, pues vamos a iniciar de inmediato nuestra acostumbrada sección de preguntas y respuestas. Jerónimo Mateo, Diario Libre. Danilza Vargas, NCDN. Dominga, del periódico El Día, y también 7 días. Suani Reynoso, así es. En ese orden. Iniciamos. Director Ronnie Mateo, de Diario Libre. Mi pregunta va, ¿cuánto estima primero el gobierno que va a recibir este año ya con el acuerdo de la Barrigor? Y si el gobierno va a esperar eso, que le entren esos recursos primero para someter el presupuesto complementario que se somete siempre, creo que para junio o julio, el presupuesto complementario del Congreso. ¿Y cuándo sería sometido al Congreso Nacional el presupuesto complementario, y si iría junto, si el gobierno estima cuánto sería lo de la Barrigor para este año? Mire, como ustedes conocen, ayer tuve una conversación informal con el director general de Impuestos Internos, que como todos ustedes conocen es miembro de la comisión negociadora por parte del gobierno, y precisamente yo le preguntaba al director general de Impuestos Internos cuáles eran los flujos esperados este año. Hay varias cosas que quiero destacar. Lo primero es que hay un estimado de cuánto el gobierno podría recibir. Yo quisiera no hacer mención de eso, preferiría que el gobierno lo anunciara de manera pública, de manera transparente, como esas cosas se han manejado siempre. Y el otro aspecto de su pregunta, referente a si se va a enviar un presupuesto suplementario, yo tengo la convicción de que sí se va a enviar
un presupuesto suplementario, porque si se van a utilizar esos recursos, no hay otra forma de cómo hacerlo que no sea a través de un presupuesto suplementario y mediante una asignación transparente de esos recursos para el conocimiento de toda la población dominicana, de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, de manera transparente, de una manera diáfana, de manera que una vez concluido los aspectos técnicos relativos a la modificación del contrato, que ya se ha anunciado que tardará por lo menos 2 meses y luego será enviado al Congreso. Entonces, después de la aprobación congresional, es que el gobierno debería de remitir al Congreso Nacional una modificación presupuestaria, de forma que yo considero que esa es una iniciativa que debería de adoptarse ya para el mes de septiembre posiblemente, considerando que el Congreso va a actuar de manera rápida y en relativo poco tiempo conocerá estas modificaciones que se tienen que hacer al acuerdo, al contrato con la Barrick, antes de proceder a remitir un presupuesto suplementario, como usted destaca. No, por supuesto, yo no soy parte de la comisión, quisiera apelar a la comprensión de ustedes. Yo tengo un estimado como técnico, como economista, pero no es correcto que yo me pare delante de ustedes a darle lo que es mi apreciación, mi valoración profesional sobre estas cosas. Yo creo que lo que corresponde es que el gobierno diga de manera pública, cuando ponga de los datos, de cuánto es el monto, que no creo que vaya a haber ninguna dificultad para proveerlo, porque eso es una información que debe ser pública. NSDN. Danilza Vargas de NSDN. Mi pregunta va orientada a que ha habido en los últimos meses muchos reclamos de parte de sectores, de gremios, por ejemplo, el colegio médico, las enfermeras, técnicos agropecuarios, de incremento salarial. Con estos recursos que usted dice que el gobierno ha tenido ahorrados, producto de la baja en el déficit fiscal, y además de los recursos que va a entrar de la Barrick Gold, me gustaría saber si el gobierno estaría en disposición de evaluar en lo que resta de año algún aumento salarial de esos sectores. Danilza, mira, por lo menos a nivel mío, ese tema no se ha tocado. Como ustedes entenderán, eso es una discusión en un ámbito más político que eventualmente, bueno, pues tiene que llegar a los niveles técnicos y deberán de hacerse las estimaciones si esa fuera la decisión que se fuera a adoptar. Pero hasta ahora eso no es un tema que se ha considerado. Recordemos que el tema de la Barrick es apenas un tema que ha concluido hace unos pocos días y yo no creo que todavía haya habido una discusión en profundidad sobre el uso que se le va a dar a esos recursos. Creo que hay que esperar que termine ese proceso, ese proceso de redacción, de la modificación contractual, de la aprobación por parte del Congreso, y entonces luego sentarnos todos a ver el mejor uso que se le pueda dar a esos recursos. Pero hasta ahora eso no es un tema que, por lo menos a mi nivel, ha habido discusión respecto a eso. Periódico El Día. Buenos días, Dominga Ramírez del periódico El Día. Mi pregunta es, con estos recursos que se le van a inyectar a la economía, cuando ya se apruebe el presupuesto, a usted como economista, ¿qué significa esto para la República Dominicana? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a notar esto a nivel del país? Y la otra pregunta es, si esto ya significa que se terminó la frugalidad y que tenía impuesta el gobierno por la falta de recursos económicos. Muchas gracias, Domingo, por tu pregunta. Miren, ¿qué significa esto para el país? Yo voy a repetir de nuevo las instituciones y los montos que ya se tienen disponibles para fines de que ellas puedan girar, puedan ser desembolsadas, para poder explicar el impacto que eso puede tener en la generación de empleo, sobre todo en comunidades, en municipios que no son la ciudad de Santo Domingo, no son la ciudad de Santiago. Nosotros tenemos el caso de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, que ya tiene 50 millones para obras pequeñas. ¿Qué es lo que eso va a incentivar?
la generación de empleo en esas comunidades. Lo mismo pasa en La Romana, 23 millones, en Santiago Corazán, 200 millones, en Puerto Plata, 75 millones de pesos, en Moca, 50 millones de pesos. Como ustedes ven, el propósito de eso no es más que la creación de empleo inmediato, impactar esas actividades, perdón, la actividad productiva en esas comunidades lo más rápido posible. Y eso debería de reforzar el crecimiento económico y crear unas expectativas más favorables para que una vez se comience a ejecutar la parte de el aumento de la cartera de préstamo, el aumento de los préstamos al sector privado como resultado de la decisión de las autoridades monetarias de poner a disposición de las instituciones financieras y de la población, de los agentes económicos, los 20.000 millones, el resultado de la disminución del encaje. Entonces, de manera conjunta, tanto la política monetaria como la política fiscal puedan fortalecer el crecimiento de la economía. Y si crece la economía, uno puede esperar de que aumente la generación de empleo y las condiciones generales, el clima macroeconómico se mejore. Eso es el propósito. Si eso va a dar lugar a que, es una señal de que el gobierno va a abandonar la disciplina, tengo que decirle que no. Es que tenemos, y yo pienso, y quiero comunicarle a ustedes y a la población, de que pienso que todavía nosotros vamos a requerir otro año más para lograr la meta de consolidar las cuentas fiscales. Recuérdense que la meta no es solamente disminuir el déficit fiscal en 2.8% del Producto Interno Bruto. La meta es mucho más ambiciosa. La meta deberá ser a mediano, a largo plazo, disminuir el déficit fiscal muy próximo a cero, posiblemente por lo menos alrededor del 1% del Producto Interno Bruto. Y eso no lo podemos alcanzar en un solo año. ¿Y por qué eso se plantea una meta de esa naturaleza? Porque la reducción del déficit a nivel de alrededor del 1% del PIB es lo que hace sostenible, lo que hace posible que el gobierno pueda destinar la cantidad de recursos suficiente para poder honrar sus obligaciones de deuda en los años por venir, en el año 2014, 2015, 2016. Esa es la idea detrás de estas cosas que estamos planteando. Suani, 7 días. Un informe de la Cámara de Cuentas recientemente, no concluyente, da cuenta de que hay unos 87.000 millones de pesos de la ayuda secretaria el año pasado que no tienen las suficientes justificaciones ni informaciones. Entonces, nosotros queremos saber si ya usted fue notificado esa situación y qué es lo que si usted va a responderle con los soportes, si es que aparece o no existe, para que la Cámara de Cuentas pueda concluir esa investigación. Miren, varias cosas aquí. 87.000 millones pueden tener origen en 87.000 millones de pesos pueden tener la explicación, pueden ser varios conceptos en términos presupuestarios. En realidad nosotros primero no hemos sido notificados y no estoy seguro si tenemos que ser notificados, no estoy seguro. Y desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, recordemos que la ejecución presupuestaria es un sistema contable. Es muy difícil, yo no voy a contradecir el dictamen de la Cámara de Cuentas en este momento, porque yo no conozco los detalles, no he sido notificado como lo expresé previamente, pero me resulta incluso un poco curioso que se puedan ejecutar 87.000 millones de pesos sin lo correspondiente soporte, porque el que conoce la manera, cómo se administra la parte financiera del Estado, sabe que le es prácticamente imposible ejecutar a través del presupuesto, prácticamente imposible ejecutar a través del presupuesto cualquier gasto sin lo correspondiente soporte.
Listín Diario, Viviano de León. Viviano, quiero precisar de nuevo, lo que decía es que estamos transfiriendo la discrecionalidad del ministro de Hacienda, del director general de presupuesto, a cada uno de los incumbentes. ¿De acuerdo? Que ya es responsabilidad de cada uno de los incumbentes decir las partidas que están asignadas, cómo la van a gastar. Que no tienen que preguntarle al director del presupuesto. Ellos cogen, las registran en el sistema, a propósito, Suani, de la pregunta que usted hacía. La manera como opera el presupuesto es de la forma siguiente: se le asigna a una institución un monto, esa institución hace un desglose de los gastos a lo que va a dedicar esa partida que le ha sido asignada, y entonces él comienza a presentar órdenes de pago, que es lo que nosotros le llamamos libramiento en el argot técnico. Un libramiento no es más que una orden de pago que realiza una institución. Lo realiza contra el crédito presupuestario que previamente se le ha otorgado. Entonces, cuando él hace esa orden de pago, él tiene que presentar los correspondientes soportes, porque no solamente el presupuesto no lo va a dejar pasar, sino que luego que el presupuesto le dice, sí, mire, usted tiene crédito presupuestario para poder ejecutar ese gasto, eso va a la Contraloría General de la República, que es quien finalmente establece si se han cumplido los procedimientos para que se le pueda dejar pasar a esa orden de pago hasta la Dirección General hasta la Tesorería Nacional. Por eso enfatizaba el tema en la pregunta anterior de lo difícil que es poder ejecutar 87.000 millones de pesos sin los correspondientes soportes. Volviendo a la pregunta de Viviano, entonces, mire, el tema, yo quisiera también precisar algunas cosas, porque aquí se ha dicho, el gobierno se ha ahorrado 15.000 millones. El gobierno no es que se ha ahorrado 15.000 millones. El gobierno, el gasto que tenía programado fue 15.000 millones por debajo, lo que obviamente es un paso de avance en dirección a disminuir, a cumplir la meta de déficit que tenía en este año. Y como hay una situación donde sectores empresariales reclaman de que el clima de negocio, el crecimiento se ha aflojado un poco, pues como estamos adelantados en el cumplimiento de la meta, eso permite que nosotros podamos reenfocar el gasto público para ayudar ahora a cumplir con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico. Esa es la idea detrás, pero no es que nosotros ya no hemos ahorrado 15.000 millones. Estamos adelantados en el cumplimiento de la meta porque el gasto fue por debajo de lo que teníamos previsto. Pero eso no es lo que se denomina ahorro en economía. Eso es un sobrecumplimiento de una meta pura y simplemente. Es que yo tenía una meta de 10, por decir algo, y solamente el déficit alcanzó 8. Pero yo sigo teniendo un déficit de 8. Nosotros seguimos teniendo un déficit de 0.1, aunque fuera de 0.1. Y recordemos que la meta tampoco era 0.7, es 2.8%. Entonces hay que monitorear esto para ver cómo nosotros seguimos cumpliendo. Y finalmente usted me preguntaba sobre la meta para el mes de junio, para el segundo trimestre del año, y le puedo señalar lo siguiente. Antes de los 4.900 millones que se las reasignaron a las diferentes instituciones para fortalecer el crecimiento y la generación de empleo, como ya destaqué,
nosotros teníamos establecido para, de manera acumulada, enero-marzo, 1.6, 1.5, 1.6% del Producto Interno Bruto como déficit. Creo que 1.6%, lo que no recuerdo ahora mismo porque se me quedó la tabla, si eso incluía ya los nuevos recursos o no. Pero con muchísimo gusto les sirvo la información en algún momento que ustedes se acerquen, o ustedes lo pueden pedir a través de esto en el marco de la transparencia con la que nosotros estamos manejando la ejecución del presupuesto. Es un propósito nuestro que ustedes monitoreen, le den seguimiento y la ciudadanía esté enterada de la manera de cómo se ejecuta el presupuesto, porque como bien señaló Roberto, las verdaderas intenciones de un gobierno se expresan en la ejecución, perdón, la formulación y ejecución del presupuesto general del Estado. Sí. ¿Hay otra pregunta? No. No, recuerden. Nosotros tenemos 2.8% de déficit para finales del año pasado, 2.8% del PIB. Nosotros ejecutamos solamente 0.1% de eso en enero-marzo. Teníamos disponible 2.7. De ese 2.7, en lugar de nosotros cumplir, digamos, el 0.1 que teníamos, lo que hemos considerado es expandir el gasto, incluyendo estos recursos, y eso nos llevaría el déficit un poco más de la mitad de lo que teníamos programado en el año, de manera que en los próximos meses, en los próximos trimestres, nosotros podamos reducir un poco el ritmo del gasto público para poder cumplir con la meta del 2.8. Pero ahora, como tenemos espacio, podemos salir, podemos ser más agresivos en la ejecución del gasto y llevar el nivel de déficit, que es lo que ustedes me están preguntando, alrededor de 1.5, 1.6%. Esa sería la meta para acumulada al mes de junio, versus el 2.8% que tenemos para todo el año. A la orden. Bueno, si no tenemos otra pregunta para el señor Luis Reyes, damos conclusión a este encuentro semanal con los medios de comunicación que se celebra en esta Casa de Gobierno. Muchísimas gracias por el favor dispensado de su atención y feliz resto de la jornada.